Historia de la cultura afrocolombiana. La población afrocolombiana corresponde a las poblaciones descendientes de las personas africanas esclavizadas por los españoles y las comunidades cimarronas, que conquistaron su libertad entre 1510 y 1852 mediante la Ley 21 del 21 de mayo de 1851. El presidente liberal José Hilario López decretó la libertad definitiva de los esclavizantes en Colombia. El largo viaje de miles y miles de africanos que por más de 3 siglos desembarcaron en nuestras costas como mercancía humana, trajeron consigo saberes, conocimientos, lenguas y artes que aún hoy los colombianos contemporáneos desconocemos. El Día de la Afrocolombianidad se celebra los 21 de mayo en el país. Es una celebración muy importante para el pueblo negro en Colombia. Se trata por una fecha instituida mediante el decreto 725 del año 2001, cuando se cumplieron 150 años de la evolución de la esclavitud en el país. Es precisamente que por eso el 21 de mayo se lleva a cabo esta celebración, la libertad del pueblo negro, su lucha por conseguirlo. Recordar también a los líderes negros, quienes debemos difundir por su verdadero lugar en la historia. Esta celebración tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía en torno a la valoración y el respeto por la diversidad étnica y cultural como una de las mayores riquezas para la consolidación de un proyecto de nación. A pesar de los avances de la Constitución de 1991, la Ley 70 sobre comunidades negras y la consolidación de movimientos políticos en torno a la identidad afrocolombiana. Un país multiétnico y pluricultural necesita de nuevos aportes desde las ciencias sociales para entender los lazos que nos une a la cultura africana. Los afrocolombianos presentan ciertas características comunes. Son comunidades agrarias ubicadas generalmente en las partes bajas de los ríos y en las costas de zonas cálidas y o selváticas, cuyas actividades productivas tradicionales han sido la minería, la pesca, la caza y la recolección y la siembra de productos como maíz, plátano, yuca y frutas en pequeñas parcelas. Han desarrollado unas prácticas culturales muy particulares que las distinguen como un grupo étnico diferenciado, con rasgos propios en aspectos tales como la organización social, modos y prácticas tradicionales de producción, cosmovisión y espiritualidad. Como claro ejemplo está su particular visión religiosa, la cual es el resultado de un proceso profundo de construcción de los paradigmas autóctonos de identidad como africanos y la recreación de una nueva visión cultural que exigió la adaptación de otras costumbres ante las nuevas condiciones de vida mediante el proceso de reinterpretación y transculturación. Por otra parte, en estas comunidades, la música, el baile y el canto fueron importantes como elementos de catarsis, de unidad, de identidad y de resistencia. Música y religiosidad están íntimamente relacionadas. En el ámbito americano, el descendiente africano recreó y transformó distintas religiosidades europeas y de este continente. Usando esta táctica encontró el apoyo emocional que le permitió hacer más llevadera la sujeción o sirvió como fuente de inspiración en la causa rebelde. La afrocolombianidad
o identidad étnica afrocolombiana es el conjunto de aportes y contribuciones materiales y espirituales desarrolladas por los pueblos africanos y la población afrocolombiana en el proceso de construcción y desarrollo de nuestra nación y las diversas esferas de la sociedad colombiana. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Lady, ella es proveniente del Chocó, ella muy amablemente nos regaló una entrevista. Lady, quería saber qué piensa o si todavía siente que el racismo en Colombia aún existe. Sí, considero que el racismo en Colombia existe, está latente en el día a día de nosotros, la comunidad afro. Incluso mis hijos han sido víctimas del racismo en el colegio. Hace poco tuvimos un inconveniente con un niño que me le desapareció su bolso con todos sus útiles escolares, porque mi hijo le caía mal. Entonces creo que es una constante con la que nosotros los afros hemos venido, digamos, luchando y hoy todavía persiste. Lady, ¿nos podría compartir qué ideas podemos tener para que el racismo no vuelva a persistir? Para mí es fundamental que a los niños, desde sus casas, desde sus papás, porque tengamos en cuenta que todo es como el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos. Es algo que digamos que se aprende. Si yo veo que mi papá discrimina a alguien por cualquier cosa, o por su religión, porque es pobre, porque es negro, yo también lo voy a hacer porque es lo que yo he venido aprendiendo. Considero que en esa parte de la educación juega un papel fundamental y es empezar desde nuestras casas a educar a nuestros hijos que solo hay una raza y es la raza humana. Entonces desde las casas empezar como a fortalecer eso, y pienso que en las escuelas también. Hay una materia que se llama etnoeducación, pero siento que está solo en documentos, pero ya como que se aplique esto en los colegios y que les puedan explicar a los niños de dónde nace, digamos, la cultura afro, de dónde llegan los indígenas, todo eso no se hace, entonces también es como una parte del desconocimiento. Lady, ¿nos podría contar por qué estás aquí en Colombia y no estás allá en tu pueblo? Estoy acá en Bogotá, no estoy en mi pueblo porque hace 17 años fui víctima del conflicto armado y a mi familia y a mí nos tocó salir desplazados primeramente para Quibdó, que es la capital del departamento del Chocó. Posterior a eso, o sea, la violencia seguía persiguiéndonos y por eso mi familia y yo decidimos migrar para la ciudad de Bogotá. No ha sido fácil todo este proceso, pero pues ahí nosotros vamos siendo como muy persistentes en nuestra lucha o sea, nosotros tenemos conocimiento de quiénes somos y hacia dónde vamos, pero entonces estamos ahí como constantes, siendo muy perseverantes en nuestras luchas y no permitiendo que, digamos, que de alguna forma todo esto que nos ha tocado pasar, no solo la discriminación, sino que ahorita pues la violencia que hace parte de la historia de nuestro país, pero ahí vamos perseverando hasta el final. Listo, Lady. Por último, queremos saber una característica muy especial que los caracterizan a ustedes, los afro. Para mí es fundamental la alegría, o sea, la alegría como ese sentido de comunidad que nosotros tenemos, la unidad con nuestras familias, porque nosotros sabemos que cuando
Cuando a ti te quitan la familia, te quitan todo. Entonces, en ese sentido, es como nosotros mantenernos unidos y la alegría es nuestra característica principal y creo pues que la llevamos en la cancha. Muchísimas gracias, Lady, por darnos este tiempo de entrevista y hasta aquí llegamos con nuestras preguntas. Gracias. Históricamente, la población afrodescendiente ha sido sometida a diversas formas de segregación, incluso racismo y discriminación. Hoy en día, a pesar de los diferentes programas implementados y orientados al desarrollo integral de los afrodescendientes para mejorar sus condiciones de vida, los resultados no son lo esperado y en gran parte debido al fenómeno del desplazamiento forzado, consecuencia de la guerra que se ha presentado en los últimos años, que conlleva la pobreza y la búsqueda de nuevas oportunidades. Aunque inicialmente en la época colonial los y las afrodescendientes fueron ubicados en las costas pacíficas atlánticas del país mayoritariamente, sin embargo también fueron llevados a los centros urbanos andinos como mano de obra esclavizada y servidumbre, lo cual nos indica entonces que en ciudades como Bogotá, por ejemplo, siempre estuvieron desde la fundación de la ciudad, conocida como Santa Fe, y así sucesivamente en todas las grandes ciudades. De todas maneras, la población negra en Colombia desde su llegada en condición de esclavización ha vivido las peores formas de racismo y discriminación que puede vivir un ser humano, pasado por la cosificación, exterminio, la negación, hasta la asimilación y la integración. Todo esto enmarcado bajo las formas de descubrimiento y conquista, teniendo como modelo económico y político la colonización, lo que produjo la pérdida progresiva de las culturas, no solo indígenas, sino también con las que los africanos habían llegado al continente. Este video busca mirar cómo esta situación vivida desde hace más de 518 años no ha cambiado y el racismo en pleno siglo XXI en Colombia continúa operando como un mecanismo de poder, dominación y clasificación social, en donde la pirámide de esta clasificación los afrocolombianos están en la última línea de la misma, lo que conlleva que aún se viva la segregación, el empobrecimiento y la falta de oportunidades y los peores niveles de vida de la población afro, razón por la cual se hace necesario hacer un análisis y sobre todo colocar sobre la discusión actual el tema del racismo que viven diariamente los niños, niñas, jóvenes en nuestro país,